ahí poniéndoles un recordatorio de que es importante su identificación aquí en el Zoom, con nombres completos, como corresponde. Eh, Buenas tardes ahí, siempre hay gente que saluda en el chat. Muy buenas tardes para todos. Y bueno, en especial para los que saludan en el chat. Ok, bueno, vamos a continuar charlando, platicando un ratito. Buenas tardes, Eli. Eh, un ratito acerca de los temas que están pues siempre dentro de del marco que el programa nos va determinando y que son sumamente importantes para poder después entender cómo es de que se constituye, cómo es que se forman, cómo están conformados, digamos, varias herramientas electrónicas que vamos a utilizar día a día. Y uno de los temas muy importantes es cómo medimos la información. Aquí hay dos tipos de medidas. La medida que se refiere al tamaño en sí que abarca un archivo y otro es la tasa de transferencia. ¿Qué tan rápido se mueve esa información? ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso yo acabo de poner ese camioncito ahí. Entonces, se los voy a poner así. Es como que un bit, que es lo primero que vamos a ver en el numeral 1. Un bit tendría que ser una persona que va en bicicleta. ¿Sí? Una persona que va en bicicleta. Ahora un byte ya son 8 bits. Entonces ya ese ya es un conjunto de personitas que van avanzando, ¿ya? O son 8 bultitos que conforman ese grueso de información. Y otra vez regreso al bit. Mire, pues, aquí también es importante, y esto es, hagan sus anotaciones ahí, el sistema de computacional, el sistema informático, está basado en un lenguaje binario, entendiendo binario como el sufijo bi se refiere a dos. Entonces, ahí estamos hablando de dos datos que son muy importantes, en los ceros y los unos. En informática, los ceros y los unos constituyen puertas de entrada o de salida, puertas abiertas o cerradas. Y sobre eso se construye todo el lenguaje. Tanto así que lo que la computadora entiende que está mostrando ahorita en el monitor está reflejado en ceros y unos. Para la computadora son ceros y unos. Para nosotros es una flyer donde hay un camioncito, donde dice informática jurídica, donde hay una serie de letras. En cambio, para la computadora no. Eso constituye una serie de ceros y unos y lo construye todo a partir de ese lenguaje de ceros y unos. Ese es el lenguaje binario y no se apoya en ninguna otra denominación de número más que el 0 y el 1. Eso es muy importante porque en base a eso se construye toda una armazón, digamos, sobre los cuales se está configurando la manera en la cual se constituyen las diferentes medidas en todo lo que es información, en informática. Entonces, aquí es muy importante partir de eso. Partiendo de eso, entonces, el bit es un dígito binario, ¿ya? Es un dígito binario, o sea, es la suma de un 0 y un 1. Eso es un bit, ¿ya? Ahora, los bytes ya es que se juntan 8 bits. Para hacer un byte necesitamos 8 bits, si no, no tenemos un byte. Si tenemos simplemente 7 bits, bueno, no podemos hablar de un byte completo, ¿ya? Ahora, vamos subiendo en la escala. Los kilobytes. Los kilobytes están constituidos por 1024 bytes. Estos, a su vez, se constituyen después en megabytes. Allí hay 1024 kilobytes. Ahora, es interesante, y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué no hablamos, cuando hablamos de kilobytes, por qué no hablamos de 1000, así redondo?
por qué el 1024? ¿Por qué el megabyte es 1024 kilobytes? ¿Por qué el gigabyte es 1024 megabytes? Así y sucesivamente. Porque como estamos partiendo de esa parejita de ceros y unos en el bit, todo se constituye a partir de los pares. En el byte, entonces, como son 8, y si nosotros hacemos los múltiplos de 8, entonces ahí nos va dando 1024, si hablamos de kilobytes, si hablamos de megabytes, si hablamos de gigabytes, y así vamos aumentando. De tal manera que el anterior constituye la unidad de medida del siguiente, de la siguiente medida que va para arriba. Y los discos duros, las unidades de USB, todo va aumentando en su capacidad de albergar más información. Irónicamente también, antes, por ejemplo, hablábamos de un formato de video HD. Después ya hablamos de un formato de video mucho más alto, de Ultra HD. Después ya hablamos de otro tipo de visualización que tenemos en los monitores y eso va aumentando. Entonces, un minuto de video en HD no es lo mismo de un minuto de video en Super HD, ¿ya? Es mucho más nítida la imagen. En tanto sea más nítida la imagen, hay más puntos de referencia de píxeles que están reflejados en el monitor y por lo tanto hay una mayor cantidad de información y por lo tanto es más pesado, ¿sí? Entonces, lo que estábamos hablando de los ejemplos, de que primero partimos con una bicicletilla, bueno, después ya nos pasamos a byte y estamos aumentando el tamaño del vehículo, los kilobytes, los megabytes, bueno, ya en un petabyte, esa es una cantidad de información enorme. Ahí estamos hablando de 1024 terabytes. Es una cantidad enorme. Solo para que ustedes tengan referencia de qué tan enorme es esa cantidad, Google, que es uno de los portales que utiliza, que maneja más flujo de información, maneja o procesa 24 petabytes de información por día. 24 petabytes de información por día. Un petabyte, esa es otra referencia, por si no nos queda claro, digamos, esa cantidad de información. Un petabyte son 13 años de video en HD. Sí, 13 años de video en HD. Si fuera, por ejemplo, en 8K, obviamente la cantidad de información para un minuto de video es muchísimo más alto. Entonces se va a consumir muchísima más información. Entonces ahí bajaría. Entonces, en la medida que va evolucionando la capacidad de los dispositivos de albergar información, de guardar información, de retener información, también va aumentando la exigencia que se tiene por parte de las cámaras de video o de los teléfonos, etcétera, para poder hacerse de esa capacidad y en base a eso poder darnos fotografías mucho más fieles, videos mucho más nítidos. Bueno, ahí va aumentando entonces la capacidad digamos, de presentarnos un video mucho más fino, mucho más agradable, mucho más fiel, ¿ya? Colores, etcétera, que todo se ve reflejado en eso. ¿Ok? Bueno, estoy en la primera flyer que constituye, ahorita que vayamos a pasar la asistencia, el tema para el día de hoy. ¿Qué es? Medidas en informática. Ese es el tema para hoy. Por eso les digo, siempre va a estar reflejado en la primera flyer, va a estar el título que nosotros vamos sobre el cual vamos a desarrollar la plática. Ok, ahí les puse ese camioncito para que ustedes se hicieran a la idea más fácil de que vamos aumentando la capacidad del transporte, pero el transporte, digamos, el transporte ahí está detenido. ¿Eh? Ahí tenemos los megabytes o tenemos los gigabytes, pero ahí están parados. Ahora vamos a darle movilidad, la velocidad a la cual se va a mover nuestro camioncito que lleva toda esa cantidad de información. Entonces ahí ya vamos a hablar de otra medida, de la medida de velocidad de procesamiento.
y aquí vamos a cambiar entonces a otro tipo de medida. Aquí vamos a hablar de hertz. Un hertz es un ciclo o un segundo, ya es la tasa de transferencia que se está movilizando nuestro camioncito con toda la información que tiene, ¿ya? Por eso les pongo ahí una carretera. Entonces, un hertz ya constituye empezar a moverse. En la medida que vamos aumentando, ya vamos a hablar de kilohertz, ese es más rápido, megahertz, más rápido, gigahertz, más rápido, así sucesivamente, hasta abarcar una máxima velocidad que se puede medir hasta ahora. Obviamente esto nunca es cerrado, esto va cambiando día a día y va aumentando la capacidad de transferencia de información y con eso también va aumentando eh, la eficiencia, digamos, de las computadoras o de cualquier aparato que esté transmitiendo datos, que esté transmitiendo datos. Por eso es de que ahora nos podemos dar el lujo de ver en tiempo real muchas de las cuestiones que pasan alrededor del mundo, en tiempo real. Una tasa de latencia, digamos, que es de milisegundos o un par de segundos a lo sumo, pero es en tiempo real, básicamente. Y antes esa tecnología solo la tenían los gobiernos. Recuerdo yo cuando estaban transmitiendo en vivo, un dron estaba transmitiendo en vivo cómo es de que hacían caza a Bin Laden, los del ejército de Estados Unidos, y estaban transmitiendo en tiempo real a la Casa Blanca lo que estaba pasando allá en el Medio Oriente, donde estaban pues cazando a Bin Laden. Eso era inimaginable para nosotros. Ahora nosotros ya gozamos, digamos, de esa tecnología. Y pues también nos damos cuenta que en la medida que los teléfonos se van constituyendo en mecanismos que van incorporando más y más cosas, pues cada uno de nosotros podemos ser en cierto momento un reportero. Y se da de muchas maneras. Recientemente hubo un accidente aquí en la Bajada de San Lucas y pues lo primero que salió en las redes sociales fueron las tomas que hicieron particulares sobre lo que había sucedido, que casi fue en tiempo real, casi fue en tiempo real. Y de igual manera, en cualquier accidente que hay, pues ya la gente, pues cada uno tiene su celular. Lo triste es de que se enfocan en grabar y no en ayudar, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Eh, pero bueno, va cambiando, digamos, la dinámica. Y entonces la tasa de transferencia de la información que está mandando de esa persona, eso es para lo cual se utiliza este tipo de medida, para esa tasa de transferencia. ¿Ya? Partiendo de un hertz, que sería la unidad de medida, y de ahí aumentando a kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, petahertz, exahertz y zetahertz y yottahertz. Y ahí, digamos, ahí va aumentando y va contenido en la unidad de medida, la anterior. Ahí lo pueden ver perfectamente en la flyer que tenemos. ¿Y qué otra cosa tenía apuntado aquí? Unidad de medida Hertz relacionado con impulsos eléctricos. Bueno, eso es básicamente. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que no haya mencionado, pues con todo gusto, levanta la manita y yo con todo gusto le doy la palabra. Bueno, ya tenemos nuestro punto de partida. Ya tenemos que hay una computadora, ya sabemos cómo está compuesta esa computadora. Ya tenemos en cuenta también la manera en la cual vamos a interactuar con esa computadora, de qué nos vamos a valer nosotros para ingresar información y de qué se va a valer la computadora para trasladarnos esa información. Ok, entonces ahora podemos hablar de otro tema que está inmerso ya en la computadora y no es físico. El software no lo podemos tocar. Todos los otros componentes de la computadora lo podemos tocar: el disco duro, la fuente de poder, podemos hacer la motherboard, las tarjetas de video, de audio, todo eso es tangible, podemos tocarlo. Incluso el sistema de enfriamiento de la computadora, lástima que no le puedo enseñar el sistema de enfriamiento, que es a base de agua, o sea, funciona como que fuera radiador. Entonces el agua está circulando y con eso está enfriando, digamos, lo que está haciendo la computadora, porque obviamente si no se calentaría exageradamente.
y entonces se apaga la computadora, ¿verdad? Entonces, necesitamos siempre un sistema de enfriamiento, ya sea por aire, ya sea por agua. Eh, todo eso es tangible. Ahora vamos a entrar a un tema en el cual vamos a hablar de lo intangible, de lo que no podemos tocar, pero sí podemos visualizar y podemos aprovecharnos de ese desarrollo que hay y de ese trabajo que está haciendo la computadora. Ok, software, ¿qué es lo que dice la flyer? Término que hace referencia a un programa o un conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Comúnmente se utiliza este término para referirse a una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático. Sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible en un sistema computacional. El software es un término procedente del idioma inglés que es aceptado por la RAE y que no posee una traducción que se ajuste al español. Teniendo en cuenta que el software como tal es una palabra que significa algo suave, algo suave. Eso sería el significado, digamos, flat de lo que es software, pero se refiere precisamente a esos programas que están operativizados en un sistema operativo, siendo el sistema operativo un programa más. Ya, o sea, que hay software dentro de software. Eso vamos a verlo ahorita. Vamos a ver, a correr la flyer. Vamos a ver, el software del sistema. ¿Qué es el software del sistema? Yo ahorita, por ejemplo, tengo aquí Windows. Windows es un sistema. Si yo me fuera a Mac, Mac tiene su propio sistema. O yo puedo utilizar un sistema de software libre, ¿ya? Pero en el caso mío, yo estoy utilizando Windows. Bueno, ¿eso cómo se puede describir? Bueno, es un programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones, entendiendo las aplicaciones como programitas también, es software también, necesarias para que un sistema opere correctamente. Incluye las herramientas de optimización, los controladores de dispositivos y los servidores, entre otros componentes. Eso de las herramientas de optimización se refiere a aquellos programas que van a coadyuvar para que el procedimiento, el proceso o lo que está haciendo la computadora sea más rápido. Los controladores de dispositivo, ¿a qué se refiere eso? Los controladores de dispositivo no es más que un software que se encarga de hacer compatible una tarjeta que yo estoy incorporando a una computadora que inicialmente no viene en ella y que yo quiero incrustar en la motherboard. Por ejemplo, yo voy a insertar una tarjeta de video. Bueno, esa tarjeta de video puede ser que no sea 100% compatible con el sistema operativo, que no sea plug and play, se llama eso, que no sea solamente de conectar y usarlo, o conectarlo y jugar, no, no es plug and play. Entonces, quiere decir de que yo tengo que hacer compatible mi sistema operativo con ese hardware que yo estoy incluyendo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de los controladores de dispositivos. Esos controladores de dispositivos armonizan mi computadora con esa otra pieza que yo le estoy incrustando. Por ejemplo, puedo utilizar una tarjeta de video para hacer mi video mucho más ágil, mucho más rápido. Yo voy a exigirle a la computadora que necesito que no tome del RAM lo que él va a necesitar, sino que él tenga de dónde apoyarse para las tareas muy difíciles que lo voy a poner a hacer. Yo voy a ponerme a renderizar, yo voy a hacer un video propio de mi tarea. Yo necesito, digamos, quitarle algunos pedazos a, a ese video, entonces estoy ahí, pues, haciendo los arreglos correspondientes, estoy editando el video, eso es lo que estoy haciendo. Y en la edición del video puede ser de que yo tenga que cambiarle de formato a ese video. Ah, bueno. Entonces, eso se llama renderización. Ese es el paso que hace la computadora para eh, transformar una extensión de video o una extensión de archivo, mejor dicho, a otra extensión de archivo. Dicho sea de paso, todos los archivos en una computadora, todos tienen extensión. El PDF, pues tiene extensión PDF.
El Word también tiene extensión. Los archivos de Excel tienen extensión. Todos los archivos tienen extensión. Y hablando de los controladores del dispositivo, ellos también tienen una extensión. Ellos son .exe, o sea, son ejecutables. Ellos hacen cosas en la computadora. En ese sentido también es muy importante y yo creo que más adelante voy a empezar a hablar acerca del malware. Es muy cómodo a veces uno meterse a la internet y bajar algún programa supuestamente gratis. Y cuando uno está instalando ese programa, habitualmente uno solo da siguiente, 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 siguiente y uno no lee. Uno no lee. Y en tanto que uno le está dando siguiente, 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 le está dando permisos a ese programa para que pueda meterse en cualquier recoveco de su computadora. Entonces hay que tener mucho cuidado, lo que hablábamos el otro día. Lo que decía Milton Friedman, no free lunch, no hay nada gratis, todo tiene un costo, todo tiene algún valor que nosotros tenemos que remunerar de alguna manera, ya sea pagando en efectivo, ya sea pagando con nuestros datos, ya sea pagando de alguna manera. ¿Verdad? O sea, nadie se pone a hacer algo porque sí, siempre se le va a sacar algún provecho. Entonces, esos son los controladores del dispositivo. Ah, bueno, hice una pausa porque alguien me escribió en el chat. Dice, en cuanto a seguridad y protección contra malware, es cómodo el sistema de las Macs. Sí, no son, el sistema de la Mac no es infalible, no es infalible, pero sí es mucho más seguro, es mucho más seguro. El sistema de Mac es mucho más seguro, precisamente porque ellos tienen, digamos, más recelo en la elaboración de su software. En cambio, por ejemplo, Windows tiene más zero days. Eso de zero days lo voy a explicar yo en su momento, pero son partes vulnerables de un sistema operativo. Son puertas traseras o los famosos backdoor, donde los programadores pueden meterse al sistema operativo y trastocarlo y hacer que el sistema operativo haga ciertas cosas para los cuales inicialmente no estaba diseñado el sistema operativo, no estaba hecho para eso. Y entonces ya, digamos, cambia esa cuestión. Ok, ese es el software del sistema. Ahora, hay otros tipos de software. Aquí ya estamos hablando, sí, aquí ya estamos hablando de los tipos de software. Primero hablamos del software en términos generales. Ahora ya estamos hablando de los tipos de software. Entonces, ahorita dijimos, un tipo de software es el software del sistema. ¿Hay más tipos de software? Sí, hay más tipos de software. Por ejemplo, está el software de programación. ¿Qué es el software de programación? Son todas las herramientas que permiten el desarrollo de nuevo software. Por ello no suelen ser utilizados por el usuario final, sino por programadores. Incluye por mencionar los más importantes, los siguientes. Están los compiladores, están los intérpretes, están los editores de texto. Hay muchos lenguajes de programación. Ahí les puse 3, pero hay muchos más lenguajes de programación. Eh, Está el Java, está el Python, está el C++, está el HTML, sí sería, digamos, un lenguaje de programación. Eso es que se utiliza en la Internet para fabricar, por ejemplo, de páginas web. O sea, hay muchas maneras en las cuales uno puede programar. Eh, y obviamente cada lenguaje de programación tiene un nicho, una razón de ser, un mercado al cual está dirigido. Eso sirve para diferentes cosas, ¿verdad? Y estos lenguajes de programación, pues no todos somos programadores. Programadores solo hay algunos, tal vez un ingeniero o alguien que tenga una preparación específicamente para eso. Mis chicos, que me están pidiendo la palabra aquí. Vamos a ver. Aquí está. Evelyn, dime. Gracias, Lick. Disculpe, solo para comentarle a los compañeros que ya está la asistencia, tienen 15 minutos para llenarla a partir de ahorita. Gracias, muy amable. ¿Solamente? Ahí ya te habilité yo Sí, para... Lick, solamente es que le estaba marcando como usted me indicó, pero mejor le levanté la manita.
Ok, ok, ok. Súper, súper, súper. Va, ok, entonces ahí estamos, ¿verdad? Sí, Lick. Va, vamos a ver, pues. Bueno, chicos, entonces hoy sí no hay pretexto. Ahí ya tienen la asistencia. Llénela, por favor, ahí con los datos que corresponde. Entre tanto, yo le respondo aquí a Darling Diana. Darling Diana, ¿puedes abrir tu micrófono? Licenciado, una pregunta. Mande. Aquí también entra lo que es Visual Studio. Visual Studio, ¿sí? Ajá. Sí. Digamos que en el software de programación, O el blog de vamos, notas, que también es donde se puede programar. perdón, perdón. El blog de notas, donde también se puede programar. En blog de notas se puede hacer código. Ajá. Pero no entra Sí, acá, ¿o sí? sí, en blog de notas se puede hacer código, pero el blog de notas solo se constituye una herramienta que vamos a utilizar cuando estamos programando. ¿Sí? Eh, Tengo la enorme fortuna de tener un hijo que es ingeniero. eh, entonces, estuve a la par mucho de él cuando él estaba estudiando. Entonces, es una maravilla, de verdad, la ingeniería es una maravilla. Me encanta. Eh, Creo que fue mi sueño frustrado ser programador. Es muy bonito todo esto de la computadora. Es fascinante todo lo que tiene que ver con informática. Y ciertamente todos los programitas que nosotros utilizamos para hacer, por ejemplo, ahora, el otro día acabamos estaba platicando con él y él me comentaba de que hay una herramienta que sirve para hacer app, que no son más que aplicaciones que utilizamos en el teléfono. Y esa app es 100% programable, pero él utiliza como base otro programita. O sea, hay programas para hacer programas. Dicho de manera más coloquial, hay programas para hacer programas. Y depende mucho de la creatividad que uno implemente, pues el programa puede servir para una cosa, para la otra. Por ejemplo, ahí estaba viendo yo que estaban haciendo un programa para controlar qué tipo de café de exportación se iba a hacer en un beneficio de café. Cómo determinar si ya había llegado a un grado de tostado lo suficientemente bueno, si no se había pasado, etcétera. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Para programar hay sin fin de cosas. Sí, hay un sinfín de cosas. Y obviamente también en nuestra carrera nos sirve, digamos, tener ese tipo de herramientas de las cuales podamos nosotros aprovecharnos para llegar a esto. Es tanto la evolución que ha habido de los programas que sirven para programar que, que sobre eso se ha construido la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que programación. Y esa programación está basada en redes neuronales. Lo que hicieron los programadores fue analizar cómo nuestras células, en este caso las neuronas, interactúan entre ellas. Interactúan por medio de impulsos eléctricos, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo va aprendiendo una de otra? ¿Cómo se va transmitiendo información de una a otra? A prueba de error. Bueno, eso lo llevaron los programadores para que esas redes neuronales hicieran o emularan el comportamiento que tenían las neuronas. Y obviamente también tiene la capacidad de poder aprender conforme va existiendo ese programa. De hecho, les decía en los primeros días que, por ejemplo, ChatGPT o Bing o BART o, bueno, tantas otras inteligencias artificiales que hay ahora, supuestamente están gratis, supuestamente, pero otra vez, nada es gratis. Entonces, ¿cómo se van pagando ellas? Pues resulta de que ellas están aprendiendo de usted. Ellas aprenden de sus modismos, aprenden de cuál es la manera en la cual se habla en cierta región, cuál es lo políticamente correcto aceptado, qué es lo que no. Y ellos van aprendiendo día a día en esa interacción que se tiene con el ser humano, van aprendiendo y van mejorando. Por eso es de que Elon Musk hace algún tiempo decía, cuidado, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial de poder aprender tanto de nosotros que pueda mejorarse, que pueda super mejorarse él.
y con eso controlar el mundo, decía él. Entonces es bastante interesante el tema y todo parte de programación. Esa es pura programación. ¿Ya? Es una programación evolutiva que va cambiando, que se va transformando, que se va adecuando a la manera en la cual está interactuando con los seres humanos. Bueno, software de aplicación. Bueno, ahorita les hablé de las APP. Las APP son programitas que están en su celular. De igual manera, dentro de su sistema operativo en una computadora, hay software de aplicación. Y el software de aplicación son todas esas herramientas que ustedes tienen. El Office, el Paint, el Photoshop, los Adobe Premiere, bueno, todo eso, el PDF, todo eso, esos son software de aplicación. ¿Ya? Un software de aplicación es un programa diseñado para facilitar alguna tarea específica para cualquier medio informático. Ya sea que usted va a hacer una carta, un memorial, bueno, se va a Word, no se va a Excel, se va a Word. Usted necesita hacer sus escrituras públicas. Usted es notario y usted va a hacer sus escrituras públicas. Bueno, ¿a dónde se va? Se va a Word, no se va a Excel. ¿Ya? Excel es para otra cosa. Dice por cualquier medio informático. O sea, eso es una tarea en específico que va a hacer ese programa, ya sea en computadoras, tabletas o celulares. Eso es el software de aplicación. Los videojuegos, por ejemplo, los programas de diseño asistido como 3D Max, el software utilizado en las telecomunicaciones, las aplicaciones de productividad empresarial o educativa son algunos ejemplos de este tipo de programas. Y es más, dentro de esos programas de aplicación, hay otros programas que se utilizan para complementar lo que ese programa de aplicación está haciendo, que son los famosos plugins. Eso no está en la presentación, por eso vuelvo a repetir, porque eso es pregunta de examen. ¿Qué es un plugin? Un plugin es un complemento que va incrustado dentro de un software de aplicación y que sirve para hacer algo en específico dentro de ese programa. Ese plugin no va a funcionar en otro programa. O sea, un plugin está diseñado para funcionar solamente, por ejemplo, dentro de 3D Max o solamente dentro de Adobe Premiere, por ejemplo. Solo ahí, dentro de ese programa, va a funcionar ese plugin. O sea, si uno lo instala solo así porque lo va a instalar, no va a funcionar porque él depende de un programa matriz. En este caso, el software de aplicación. Ese es el famoso plugin. Son complementos que nosotros vamos a utilizar. Efectivamente, así como lo escribieron ahorita en el chat, plug y separado in, plugin. Ahora, a veces lo ponen, a veces lo ponen con plugin. Eso es un complemento, como les digo, de un programita y eso sirve para hacer algo en específico. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay un plugin, ¿cómo se llama este plugin? Que va dentro de 3D Max y sirve solamente, para los que conocen 3D Max, es un programa, o para los que no conocen 3D Max, perdón, es un programa de diseño de 3D, muy bonito, muy completo. Y dentro de ese programa uno inserta o instala un plugin que solo va a funcionar adentro de 3D Max. Y ese plugin es solo para luces, pero es increíble el plus que le da a una presentación, la luz, cómo la maneja, es impresionante. Eso solo funciona adentro de 3D Max, por ejemplo. Ahí les estoy poniendo un ejemplo de qué es un plugin. Pero ahí pueden buscar más ejemplos de qué son los plugins. Vamos a ver si alguien me escribe en chat. Bueno, la definición de plugin. El plugin es un programa complementario que va dentro de un software de aplicación diseñado para ejecutar una tarea en específica dentro de ese programa. Esa es la definición. Digamos, más o menos en esos términos se lo voy a poner ahí en el examen. ¿Ok? Y ahí ya se les regalé 2 puntos, creo yo. Bueno, así como hay software que sirve para algo provechoso, así hay software que sirve para algo malicioso. Ahora vamos a ver en la otra cara de la moneda.
Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. El software malicioso o malintencionado. Obviamente, este programa está diseñado para aprovecharse o de su sistema operativo, de sus recursos, de su información, de cualquier otra cuestión que esté contenido en su computadora. Pero dice uno, bueno, ¿qué importa? Todos, bueno, si se metió un malware o un gusano o un virus en mi computadora, me roban información, ¿qué me puede robar a mí? Yo solo tengo ahí un par de fotos, un par de archivos, no tengo mayor cosa. Pero resulta de que inevitablemente usted se va a meter a una aplicación del banco, por ejemplo, y ahí tiene usted sus contraseñas. Usted tiene, por ejemplo, ahí su tarjeta de crédito, acceso a su tarjeta de crédito, a rebajar o aumentar su límite de crédito, activar o desactivar su tarjeta de crédito, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros hacemos ya digamos, por lo fácil que es en el teléfono. O simplemente acercamos el teléfono y ya pagamos, ¿ya? Eh, son aplicaciones que nos hacen la vida más fácil, pero también hay que tener cuidado porque nos hacen más vulnerables. Tenemos que saber cómo lo vamos a aplicar, tenemos que saber cómo lo vamos a instalar. Obviamente, en la medida que nosotros instalemos más cosas en nuestro teléfono, en nuestro celular, etcétera, se va haciendo un poquito más vulnerable de esa información. Entonces, sí, todos tenemos información importante en la computadora. Y aparte, pues obviamente nos pueden robar ancho de banda, etcétera. Bueno, software malicioso o malintencionado. Utilizado también en su forma original en inglés, el malicious software o simplemente malware, que es el que crea con fines, que es el que se crea con fines ilícitos, como obtener información privada del usuario o dañar el sistema operativo. Entre ellos tenemos los virus, los gusanos, los troyanos, los keyloggers, los botnets, los spyware, los adware, los ransomware. Bueno, son diferentes tipos de malware, pero cada uno tiene una tarea en específico, ¿ya? Tiene una razón de ser. Bueno, ahora vamos a entrar en el detalle de cada uno de ellos. El virus, ¿qué es un virus? Es un malware, para empezar. Es un malware que afecta, bueno, ahora ya sabemos que es malware, que afecta el correcto funcionamiento de un dispositivo mediante código maligno, modificando el desempeño de una computadora. Necesita ser activado por el propio usuario, se esconde en los puntos exe. Bueno, ahorita ustedes ya saben qué es eso de punto exe. También saben qué es el malware en términos generales. Y este virus está diseñado, y otra cosa también les estaba platicando, ustedes ya saben, ahorita cuando hablamos de código, estamos hablando de programación, estamos hablando de trastocar un programa en específico. Un programa está diseñado para hacer una labor, una tarea en específico, pero viene el virus y distorsiona eso, lo cambia, lo modifica. ¿Por qué? Porque está basado en código que se incrusta, que invade la esfera del ejercicio que está haciendo ese programa que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿para qué es creado el virus? Básicamente chicos, básicamente para hacer inoperable, por ejemplo, nuestro sistema operativo o para distorsionarlo de muchas maneras, ¿verdad? Necesita ser activado por el propio usuario, se esconde en los puntos exe. Cuando nosotros bajamos un programa de internet, el problema es de que el punto exe nosotros no conocemos, no hay una firma electrónica, no hay una firma que sustente que ese programa tiene una procedencia legítima o conocida o respaldada. Entonces, esa firma es la que detecta inmediatamente el programa que sirve para la protección de nuestra computadora, que es el antivirus, y dice, mire, fíjese que ese programa que usted está tratando de instalar tiene un código malicioso.
y está escondido en el punto .exe. Si usted le va a dar instalar, va a instalar el programa que usted necesita, pero adicionalmente se va a instalar código malicioso. Entonces puede ser de que se dañe su equipo. Eso nos dice el antivirus. Entonces, por eso muchas veces dice, antes de instalar este programa, desinstale o inhabilite su antivirus para que no haya ningún problema. Ah, bueno, ahí usted ya sabe que se está exponiendo. Puede ser de que ahí traiga algún regalito extra el punto .exe cuando se está ejecutando la instalación de ese programa en particular y que vaya a afectar obviamente el desempeño de la computadora. Ahora viene el gusano. Es un malware, otra vez. No necesita de la intervención del usuario para operar. Se multiplica a sí mismo, utilizando las redes para expandirse. Se infiltra en una lista de contactos para reproducirse en esas máquinas. Crea botnets. Bueno, ¿qué es eso de botnets? Bot, que es como decir robots, lo que nosotros le decimos como un robot. Un robot, usted sabe que ellos tienen cierta autonomía. Un robot tiene la particularidad de que él está diseñado para hacer algo en específico. Él puede caminar, puede moverse, puede mover algo de un lugar a otro, pero no puede hacer más que eso. Bueno, cuando hablamos de botnets, nos estamos refiriendo a esa misma figura, solo que eso está en un software. Y eso se va dispersando en la red, se va dispersando en una red local, por ejemplo, de computadoras. Se infecta una computadora, bueno, él utiliza el mecanismo de tasa de transferencia de información en esa misma red y se va regando en toda la red y obviamente va afectando más máquinas, ¿ya? Por eso se dice aquí que no necesita de la intervención del usuario. Él solito lo hace. Él ya va diseñado para eso. Él se multiplica a sí mismo y utiliza precisamente las redes para ir infiltrando en cada una de las máquinas que está conectada a esa red. Esos son los gusanos. Ahora vienen los troyanos. ¿Cuál es la particularidad del troyano? Es un malware que es semejante a los virus. Ya sabemos que los virus están para distorsionar cualquier programa. Pero este trata de pasar desapercibido ingresando como un archivo legítimo. Opera para abrir una puerta trasera, para que otros programas tengan acceso u otro usuario intruso tenga acceso a esa máquina. No se propagan a sí mismos. Esa es la particularidad de los troyanos. Dice, opera para abrir una puerta trasera. Mire pues, una puerta trasera es una vulnerabilidad que tiene un sistema operativo. Por ejemplo, usted compra Windows. Ok. Dentro de Windows usted tiene, instala Windows, etcétera, ya queda su nombre, hay un número que le corresponde a usted de usuario, etcétera. Bueno, ya está utilizando Windows, va. Pero usted quiere que Windows no inicie como inicia habitualmente, sino que ponga otro tipo de pantalla, otro tipo de mensaje, haga otro tipo de cosas. ¿Será que usted lo puede hacer? No, no lo puede hacer, porque usted no tiene acceso al código fuente. Obvio, alguien me dirá, sí, bien, sí se puede, uno instala otro programita y le va cambiando cuestiones ahí, pero esas son cuestiones puramente cosméticas. No cambia, no trastoca en sí el código de Windows. Ahora ya trastocar el código de Windows es otra cosa, ¿ya? Eso tiene que ser ya una persona pues bastante experta en sistemas operativos para encontrar una cuestión así. Es ahí donde yo les hablaba de los zero days, que es una falla en el sistema operativo. Y de esa falla, entonces los hackers o las personas que se dedican a esto encuentran una vulnerabilidad en ese sistema operativo. Y de esa vulnerabilidad se pueden aprovechar. Se pueden aprovechar. Les voy a poner un caso un ejemplo de un caso en el cual
vamos a hablar de virus, vamos a hablar de troyanos, de spyware, de todos en un solo caso que pasó. Bueno, ahí les voy a hablar después de eso. Bueno, ahora viene spyware. Es un malware que entra como parte de otro programa cuando le damos siguiente. Trabaja a escondidas, recolectando información y monitoreando. Ese es el spyware. El spyware, bueno, ahí estamos hablando de un espía, ¿verdad? Un programa que va a entrar a su sistema operativo y va a observar, va a ver qué actividad se tiene, ¿verdad? Y eso, él elabora un informe, digámoslo así, o una base de datos, y lo envía a otro lado. Ese es el spyware, o sea, para eso sirve ese programita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos hacen cosas malas. Todos hacen cosas malas. Lo que pasa es que la diferencia acá es que unos se dedican a una cosa y otros se dedican a otra cosa. Está el adware, también es un malware que viene de spyware, pero la intención es llenar de publicidad. El monitor generalmente viene en los programas gratuitos. Usted instala algún programita, pero no se percató de que no le quitó un check dentro de las pantallas que le iban apareciendo. Y usted solo le daba siguiente y no se percató que podía quitarle ese check. Y si le hubiera quitado ese check, no se instalaba esa cuestión. Y resulta que cuando usted ya va a utilizar su computadora, le aparecen anuncios, ¿verdad? De todo tipo. Algunos anuncios todos raros, algunos anuncios de chinos y, bueno, un montón de cosas que le aparecen a uno en el monitor. Bueno, eso obviamente no, eso es molesto. Y usted trata de quitarlo y le da la X y no se quita. Bueno, al fin se quitó, bueno, empieza a trabajar, le vuelve a aparecer, etcétera. O sea, para eso es eso diseñado, para incrustar en su sistema operativo eso y que le esté estorbando el monitor. ¿Ya? Ahora, eso tiene una aplicación, digamos, que no se da aquí todavía en Guatemala, creo yo. Si alguien conoce algún caso, por favor me cuenta, en el cual ya hay una extorsión. Dice, mire, ahorita acabamos de instalar cierto programa a su computadora y le va a aparecer una pantalla que no le va a permitir trabajar, no le va a permitir ver, y usted no hay modo que la quite, no se puede quitar. Usted le da X, le da cerrar, le da de todo y no se quita. Bueno, la única manera que usted pueda quitar esto, porque usted pueda trabajar, es que usted nos mande unos cuantos bitcoins, o que deposite tal cantidad o lo que sea, ¿verdad? Entonces, pagarles eso. Eso es una extorsión. O, por ejemplo, pusimos bajo llave uno de sus discos duros, donde está toda su información. Usted trata de acceder a su información, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque está sujeto a extorsión la computadora suya. Entonces, solo sueltan eso hasta que usted pues les paga a ellos. Y no se puede, y queda totalmente encriptado todo, y no se puede sacar la información, no se puede. Bueno, ahora vienen los keyloggers. Es un malware que captura información confidencial, monitorea y registra la actividad sobre el teclado. Si ustedes se percatan, todo lo que hacemos en la computadora pasa por el teclado. Si usted va a poner su contraseña, ¿qué va a utilizar? Utiliza el teclado. Para posteriormente ser enviada hacia un servidor del atacante, difícil de detectar por los antivirus. Esos son los keyloggers. Ellos monitorean, están registrando esa actividad que usted tiene, ¿ya? Por eso, otra vez, vuelvo y repito, cada vez que se va evolucionando, por ejemplo, el reconocimiento facial y todo eso, bueno, también todos los creadores de los malware también están viendo, bueno, cómo también evolucionan, ¿verdad? Cómo no se van quedando ellos atrás y dicen, bueno, vamos a ir par y paso con las innovaciones de seguridad y vamos a ir incorporando también herramientas que permitan burlar esas seguridades, esa seguridad que se está llevando ahí a cabo. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo súper rápido, no tengo mucho tiempo, ya solo me quedan 8 minutos, de hablarles de esto, que subsume, digamos, todo lo que hemos platicado. Todo lo que es malware, se está hablando ahora de la ciberguerra.
Recientemente en Ucrania, yo no sé si supieron esto, pero recientemente en Ucrania, los ucranianos como tal están teniendo una ciberguerra en contra de Rusia. De igual manera, aquí en el conflicto que se está teniendo entre Israel y Hamas, y aquí hago la aclaración, el conflicto es entre Israel y Hamas, no entre Israel y Palestina. Esa es una anotación no menor entre Israel y Hamas, que son terroristas. Y de igual manera lo que se está dando allá en Ucrania. Bueno, ahí hay una ciberguerra. ¿Y cómo se da esa ciberguerra? Y les voy a poner un ejemplo. Podría ponerles un montón de ejemplos más, pero me circunscribo a este solo para tomar una idea de hasta dónde ha evolucionado todo lo que tiene que ver con esto de los malware y toda esta cuestión. Sí, es que me escribieron algo en el chat. Bueno, cuando hablamos de ciberguerra, no es más que la utilización de software para atacar y para defenderse, que están utilizando países hoy en día. A ese nivel se ha llegado. Hay un virus que fue descubierto por Kaspersky, que, dicho sea de paso, tiene su sede en Rusia y tiene que ver con una empresa de Symantec. Bueno, ahí ellos descubrieron, bueno, voy a hablarles también del exploit, que es lo que les había hablado del Zero Days, que quiere decir las vulneraciones que hay en un sistema operativo, las fallas que hay en un sistema operativo. Y les voy a hablar también de una certificación Realtek, que es la que utiliza Microsoft para incluir en su sistema operativo programas que ya vienen pues, en el sistema operativo de Windows. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el software que controla el audio, por ejemplo, el software que controla el video. Bueno, todos esos programitas tienen que tener una firma. Y Realtek es una de las firmas de más reconocimiento a nivel mundial. Y por último, lo que también tenemos que tener presente en este caso en particular son las PLC de Siemens. Y todo esto se dio en Irán. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con derecho? Tiene mucho que ver. Y de último les voy a contar qué tiene que ver con derecho. Resulta de que descubrieron que había un virus que se llamaba Stuxnet y fue descubierto en Rusia. Y ese virus había ya sido propagado por todo el mundo. Y había una particularidad de ese virus. Obviamente ya dentro de la red, dentro de la internet, se había propagado enormemente. Pero habían descubierto que muchas veces a ese virus le gustaba mucho viajar en las USB. Él le encantaba ese virus, viajar en las USB. Entonces lo que hizo Kaspersky fue averiguar, bueno, no tenemos ni idea, este virus, como que el que lo hizo, pues no sabía mucho de virus o no sé, porque no hace nada, no afecta a los sistemas operativos, no afecta nada, o sea, no hace nada, decían ellos. Pero es interesante porque está muy bien elaborado, o sea, tiene un código bastante sofisticado. Dijeron ellos, bueno, vamos a seguir averiguando. ¿Dónde es donde más está donde más tiene incidencia la propagación de este virus? Ah, pues resulta de que es en Irán. Ahí es donde está propagado un montón, pero qué raro. Bueno, siguieron investigando. Se dieron cuenta que esas USB habían sido dejadas a propósito en los cafés internet, en las tiendas, en los supermercados, en un montón de lugares. Unas USB bien bonitas. Y pues obviamente la gente lo primero que hacía era meter esa USB porque decía ahí 32 gigas o 48 gigas, lo que sea, una cantidad enorme de gigas de información que tenía. Ah, pues, qué bonita, la voy a usar y la metían en su computadora. Y ya quedaba infectada esa computadora con esa USB. Pero ¿qué sentido tenía?
Resulta de que el blanco de este virus era una unidad de creación de un programa atómico que se tenía allá en Irán. Ese era el objetivo de ese virus. Ahí es a donde quería llegar. Y entonces, alrededor de ese complejo, pues digamos que habían tiendas, ¿va? Entonces salía alguien de este complejo, se iba a tomar su Coca-Cola o lo que sea, y de repente miraba una USB ahí tirada o sobre el mostrador. Entonces la agarraban. En tanto que hubo de eso, pues uno de ellos se llevó a esa USB allá adentro, al centro ese. Ahora bien, la seguridad que se tenía ahí adentro era súper estricta. Ellos no estaban conectados a Internet. Ellos estaban totalmente desconectados de Internet. La planta eléctrica era de ellos, etcétera. O sea, ellos estaban totalmente aislados del mundo exterior en cuanto a la informática. No dependían para nada del mundo exterior. Bueno, entonces la única manera es que entrara por medio de una USB. Entonces vino un señor, se fue a tomar unas agüitas, volvió a entrar, se llevó la USB y lo conecta a una computadora. Eso bastó para que el virus entrara en acción. El virus se implantó entre una centrifugadora y una computadora. Entonces la USB se quedó, perdón, no la USB, sino que el programa del virus se quedó ahí quieto. Él no hizo absolutamente nada, solo se quedó observando, Y a los 30 días, él solito despertó. Bueno, ya aprendí qué es lo que están haciendo aquí. Entonces él le mandó a decir a la centrifugadora, apúrate, porque estás mucho viuda, dale más rápido. Y a la computadora le decía, no tengas pena, está muy bien, o sea, él está operando bien. Entonces él se puso entre la computadora y la centrifugadora. Y a la centrifugadora le decía, apúrate, apúrate, no, más rápido, más rápido. Y la centrifugadora pensaba de que era la computadora la que le estaba mandando el comando. Entonces ella empezaba a girar, hasta que se quemaba. Y así muchas centrifugadoras de ese área se empezaron a quemar. Ese fue el primer ataque, o uno de los primeros ataques que hubo de un virus que fue diseñado por Israel y Estados Unidos. Después se conoció, pues obviamente, que había sido diseñado por ellos. Y la intención del virus era echar por tierra esa planta nuclear. Y lo lograron. Ese pequeño virus, esa pieza de información, y echó por tierra un montón de esfuerzos que ya se tenían, que habían avanzado ya en la creación de bombas, etcétera, ahí en esa planta nuclear. Entonces ahí vemos el enorme potencial que tiene un virus como tal. Ya son las 3 de la tarde, entonces hasta mañana les voy a decir cuál es la aplicación a nuestro campo de todo esto que estamos viendo. ¿Ok? Entre tanto, les deseo una feliz tarde y buen provecho a los que no han almorzado, como es mi caso, y los veo entonces el día de mañana, chicos. Cuídense. Feliz tarde. Feliz, adiós.